Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Le dice buenas noches. ¿Cómo es? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros, a cada uno de ustedes. Un gusto poderles escuchar y poder saludar con cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias naturales. Iniciamos con el desarrollo del mismo. Como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 7, áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas. Y en esta etapa última de la unidad número 7, vamos a ver el tema número 4, que corresponde a las áreas protegidas en el Ecuador. Es indispensable una serie de parques nacionales, un poco de reservas, obviamente, que guardan, obviamente, determinadas protecciones jurídicas, las cuales, obviamente, buscan es proteger a las diferentes especies, tanto de flora y fauna, que existen en cada uno de estos sectores. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 7, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes preguntas. Aquí tienen la parte de la tarea. Investiga lo más relevante sobre otros temas, obviamente relacionado a las reservas ecológicas. Y dentro de ellos pueden ustedes, deben investigar reservas marinas, reservas ecológicas, reservas biológicas, reservas de producción de flora y fauna, refugios de vida silvestre, áreas naturales de recreación y reserva geobotánica. Investigue a detalle el tema que le corresponden, su ubicación, importancia y biodiversidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que investigar? Tienen que investigar de cada uno de ellos. En relación a la reserva marina, tienen que investigar un poco detallado en qué consiste la ubicación, la importancia y también la biodiversidad, y así sucesivamente en cuanto a la reserva ecológica, en cuanto a la reserva biológica, a la reserva de producción de flora y fauna, los refugios de vida silvestre que son fundamentales y áreas naturales de recreación y reserva geobotánicos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Pueden utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. De ser posible, y si ustedes pueden, con la finalidad de que ustedes mejoren obviamente alcancen una buena puntuación en su tarea, ustedes en cada una de las reservas marinas, ecológicas, biológicas, de producción, ustedes pueden acompañar de un cromo, de ser posible, de ser dentro de las posibilidades que ustedes puedan. Les indico que ustedes pueden acompañar de cromo su tarea. Ya saben que la rotulación de la hoja es obligatoria tal y como se encuentra establecido en este esquema. A continuación, o en relación al contenido de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 7 con el tema las áreas protegidas del Ecuador, correspondientes a la semana número 4 del 11 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 11 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de esta calificación, de esta actividad y de las actividades desde la 1 hasta la 4, correspondientes a la unidad 7, serán hasta el 5 de abril del 2024. Es que tienen el tiempo correspondiente para que ustedes puedan presentar esta tarea. Tienen todo el tiempo, un tiempo cómodo todavía, para que ustedes puedan presentar esta actividad. Una vez que se les ha explicado qué es lo que tienen que hacer en función de la tarea, en función de la actividad para esta semana, iniciamos de forma inmediata con el desarrollo del contenido de su material de apoyo que tienen en el aula virtual, que se les va proporcionado en el aula virtual. Y vamos a iniciar hablando, vamos a ver
Vamos a iniciar con el tema y vamos a ver las áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas. Y vamos a ver las áreas protegidas en el Ecuador, cuáles son sus características, cuáles son cada una de ellas las ubicaciones donde se encuentran en nuestro territorio ecuatoriano. Las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del territorio nacional conservado. Se enmarca en la máxima categoría de protección de acuerdo con la legislación ambiental nacional. Por la Constitución de la República, son parte de uno de los subsistemas del Gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en sus siglas SNAP, conocido como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE en sus siglas, distribuidas en todo el territorio continental e insular, y estos albergan una importante riqueza biológica y paisajística que permite el turismo y la recreación, y por su importancia ecológica trasciende fronteras, ya que las áreas protegidas son reconocidas a nivel internacional. Justamente el turismo, por visitar cascadas, por visitar acuarios, por visitar una serie de reservas ecológicas, de acuerdo a los pisos climáticos, obviamente el turismo obviamente es bastante importante gracias a estos recursos naturales. El SNAP ha categorizado a las áreas protegidas en 11 parques nacionales, 3 reservas marinas, 9 reservas ecológicas, 5 reservas biológicas, 5 reservas de producción de flora y fauna y 10 refugios de vida silvestre, 6 áreas naturales de recreación y una reserva geobotánica. Entonces aquí ustedes tienen parte de la información para que ustedes puedan desarrollar su tarea correspondientes a esta semana. Y vamos a iniciar hablando en relación a los parques nacionales. El Parque Nacional del Ecuador. Parques Nacionales del Ecuador. ¿Qué son los parques nacionales del Ecuador? Son áreas de conservación de más de 10.000 hectáreas que tienen como objetivo principal la conservación del paisaje, ecosistemas completos y especies. Las actividades prioritarias están relacionadas con la investigación y el monitoreo ambiental, sobre todo el desarrollo del turismo de naturaleza. En Ecuador existen 11 parques nacionales descritos, obviamente vamos a ver a continuación, lo que ustedes van a ver parte, obviamente, del ejercicio que ustedes tienen que desarrollar en su tarea. Y vamos a iniciar hablando sobre el Parque Nacional El Cajas. Este parque nacional está ubicado en la provincia de La Suay, en el sur del Ecuador. Aquí se acumula agua de grandes cantidades y forma más de 60 lagunas. Existen muchas aves migratorias. La especie más emblemática es el cóndor. Igualmente podemos observar llamas y alpacas dentro de este Parque Nacional El Cajas. Es la característica fundamental. En cuanto a uno de los parques nacionales muy visitados, que se encuentra casi en la parte centro-norte de nuestro Ecuador, es el Parque Nacional Cotopaxi. Alberga al propio volcán Cotopaxi, un volcán activo y de gran atractivo turístico. Forma parte de la Avenida de los Volcanes, que se encuentran en todo el callejón interandino, nombrada así por Humboldt. El ecosistema predominante en el parque es el páramo. Por su flora y fauna especiales, su vegetación principal es el pajonal y pequeños arbustos de mediana altura. Dentro de este parque pueden destacar el cóndor y también las llamas. También hay presencia dentro de estas especies dentro de este parque nacional. Pasamos al siguiente parque nacional, el Parque Nacional Cayambe-Coca. Acoge al volcán Nevado Cayambe y las nacientes del río Coca. Hay agua por todas partes, en el ambiente por la constante neblina y la lluvia, en la vegetación y las hojarascas del suelo, en los humedales y en las lagunas de la parte alta, en el suelo y en las almohadillas del páramo, y en los ríos que forman las caídas y también cascadas. El parque es hogar de cerca de 100 especies de plantas endémicas, 200 especies de mamíferos, 900 tipos de aves, 140 tipos de reptiles y 116 de anfibios repartidos en todo su ecosistema. Entonces, prácticamente este parque, por su característica y su ubicación, prácticamente ya tiene otras características en relación a flora y fauna.
Ustedes pueden observar, es mucho más amplio. En relación al Parque Nacional Galápagos, el 97% de la superficie terrestre del archipiélago de Galápagos está incluida en el Parque Nacional y además el ambiente marino de su alrededor está incluido en la Reserva Marina Galápagos. Entonces ya tenemos dos características fundamentales aquí, lo que es el Parque Nacional y lo que es la Reserva Marina. Son cosas diferentes. Este archipiélago de origen volcánico posee una gran cantidad de endemismo como las tortugas Galápagos o también los pinzones de Darwin, además de lobos marinos, iguanas marinas, pingüinos de Humboldt, tiburones martillos o cactus de género Opuntia. Entonces ahí nosotros podemos ver en cuanto a flora y fauna, también obviamente tiene sus características peculiares de acuerdo obviamente a la ubicación geográfica que se encuentra el parque. En cuanto al Parque Nacional Yanganates, el parque se divide en las zonas ecológicas occidental y oriental. La zona occidental se encuentra en el páramo andino. Está poblada por vicuñas, llamas y alpacas. El área oriental está ubicada en los flancos orientales de los Andes. Aquí se encuentra una rica biodiversidad de plantas y animales. Esta zona es inaccesible y se suele recorrer solo a pie. El gran número de ríos que aquí desembocan también hace que esta área sea difícil de cruzar y también algo peligrosa cuando no se encuentran con guías turísticos ya experimentados dentro de esta zona. Pasamos al siguiente parque, el Parque Nacional Machalilla. Este parque fue una de las primeras áreas protegidas del país. Su función es resguardar los ecosistemas, bosques secos y semisecos y ambientes marinos costeros del sur de Manabí. Su nombre proviene de la cultura machalilla, una de las culturas prehispánicas más importantes de la región litoral. En toda esta área se disfruta de una gran diversidad de flora y fauna. El guacamayo verde, por ejemplo, es una ave emblemática de esta región y obviamente del Parque Machalilla. Pasamos al Parque Nacional Podocarpus. Está localizado en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Este parque representa la influencia de la sierra en las zonas tropicales y da lugar a una gran biodiversidad. Es una zona con alta humedad y gran cantidad de microclimas. Existen zonas tanto de páramo como los bosques nublados y en ellas podemos observar especies emblemáticas como el oso de anteojos, el tapir, el ratón marsupial, el zorro hediondo y también el tigrillo. Esos son los animales emblemáticos que se encuentran en este Parque Nacional Podocarpus. Es bastante importante y obviamente dentro de estas áreas, dentro de los parques nacionales, las reservas y todo lo que el Estado ha determinado como áreas de protección, obviamente el hombre no puede cazar, no puede deforestar, no puede destruir la naturaleza y solo puede hacer turismo, solo puede observar. En cuanto al Parque Nacional Sangay, que se encuentra obviamente en los flancos del volcán que lleva su propio nombre, obviamente es también otro atractivo bastante importante. Este parque también se encuentra en la región de los Andes, alberga a los volcanes Altar, Tungurahua y Sangay. Dos de ellos se encuentran activos. Existen numerosas lagunas donde podemos apreciar una gran cantidad de aves. En las partes altas existen osos andinos, mientras que en las zonas más bajas encontramos armadillos, jaguares y osos hormigueros. Prácticamente son zonas protegidas, obviamente, estas especies, con la finalidad de que el hombre o cazadores obviamente traten de exterminar a este tipo de especies. El Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras. A un costado de la cordillera oriental de los Andes, en la zona norte de nuestra Amazonía, existe una cadena montañosa antigua y relativamente aislada del resto de nevados, rodeada de quebradas y profundos cañones. Ahí se asienta este parque. Dentro de su biodiversidad destacan los árboles de cedro, las palmas de chonta y animales como el jaguar, el tapir y los ositos perezosos. Esos son los animales emblemáticos que se encuentran en este parque. Pasamos a un parque que obviamente estuvo bastante inmerso en polémicas justamente por la extracción que se pretende hacer del petróleo. Y pasamos al Parque Nacional Yasuní. Se encuentra en la cuenca amazónica y presenta un ecosistema típico de selva tropical. Se trata de una zona con alta biodiversidad, con grandes árboles como la caoba o el ceibo.
además de lianas y epífitas. También hay una gran variedad de aves, anfibios, reptiles e insectos. Entre los mamíferos sobresalen el delfín rosado y el mono araña. Esos son en relación a la fauna y a la flora más representativa que existe en este parque. El Parque Nacional Yacuri, los Andes, se encuentra ubicado en los Andes al sur del país, contiene páramos que comienzan a menores altitudes y poseen características muy peculiares de su vegetación. Este parque se encuentra al suroeste de la población de Amalusa, entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Entre los mamíferos destacan el oso andino, el ciervo enano, el puma, el lobo de páramo, la guanta andina, el zorrillo y el tapir de montaña. Esos son los tanto flora y fauna representativa de esta zona. Esos son parte de los parques nacionales y reservas ecológicas que nosotros tenemos en nuestro Ecuador y que se ha creado, obviamente, con característica de interés nacional, por eso se encuentran establecidos dentro de la normativa de la Constitución, están elevados a una ley constitucional en cuanto a la reserva de flora y fauna. Prácticamente se convierten en un atractivo bastante importante, no solamente para nuestro país, sino para la región y obviamente a nivel internacional. La mayoría de los turistas justamente llegan por fotografiar aves, por fotografiar diferentes crustáceos, mamíferos, diferentes tipos de flores en cuanto a vegetación, que obviamente se los llevan hacia el exterior para promocionar las bellezas naturales que tiene nuestro Ecuador. Y por ende nosotros la concientización de cada uno de nosotros es justamente proteger todos estos sectores, tratar de que no existan o de no dañar todas estas actividades, todos estos sectores, cada una de las especies, con el fin de que obviamente proteger y obviamente que esto sirva como un legado para las futuras generaciones que nosotros estamos dejando. A continuación vamos a ver un poco más. Mucho se ha hablado sobre las áreas protegidas y ahora vamos a ver un poco de conceptualización. ¿En qué consisten las áreas protegidas? ¿Qué son las áreas protegidas? Las áreas protegidas, un área, término que procede del latín area, es un espacio o terreno que está delimitado de alguna forma, ya sea física o si de forma simbólica. Protegido por otra parte es aquello que cuenta con protección, amparo o resguardo. Entonces, área protegida, ya sabemos cuáles son prácticamente la descripción de este término. Cuando hablamos de área, obviamente, es un espacio terreno que está delimitado de alguna forma, ya sea de forma física o también de forma simbólica. Y cuando hablamos de protegidos, de protegida, es aquello que cuenta con una protección, un amparo o un resguardo. Las áreas protegidas en nuestro Ecuador, ¿por quién está resguardado? Por la ley. ¿Cuál es la ley? ¿En qué parte de la ley? En la Constitución. Son una estructura constitucional, son una ley constitucional la que protege todas estas áreas. Por ende, si es que les encuentran algún cazador, alguna persona causando daño, causando deforestación, dañando a la naturaleza, pueden ser sancionados no solamente con sanciones pecuniarias, sino también con penas privativas de libertad para quienes dañen o atenten con todas las especies que se encuentran registradas. Las áreas protegidas en este marco son sectores especiales que se establecen con el objetivo de cuidar su biodiversidad y sus condiciones naturales. Estas áreas son sometidas a un régimen legal particular para asegurar su adecuada conservación. Al establecer un área protegida, las autoridades intentan minimizar el impacto de la acción humana sobre el ambiente. Es posible que en un área protegida no esté permitido construir, circular en automóvil o encender una fogata, por citar algunas de las acciones que se encuentran prohibidas dentro de estos sectores, obviamente, y que también por ende atentan contra la naturaleza. Ustedes no pueden desarrollar, ustedes cuando vayan a un área protegida, ustedes por lo general se van a encontrar con guardaparques, guardabosques, y ellos son quienes les van a dar las directrices, el reglamento, para que ustedes puedan ingresar al parque.
no contaminar, no ensuciar, no dañar, no romper. Hay algunas características, una serie de reglamentaciones, obviamente que ustedes deben cumplir o que todos debemos cumplir a el momento de ingresar a estas áreas protegidas. En cuanto al tipo de áreas protegidas, existen diferentes clases de áreas protegidas de acuerdo a la legislación de cada país. Un paisaje protegido, por ejemplo, es un territorio natural que se conserva por sus cualidades culturales y estéticas. En este caso particular, el ser humano puede haber intentado incluso de forma significativa en el ambiente. Sin embargo, la combinación resultante de su acción y la respuesta de la naturaleza ha dado una zona bien definida, con la belleza sin igual y un valor incalculable desde un punto de vista cultural y también ecológico. Pues prácticamente estos sectores, ¿qué es lo que tratan de proteger dentro de estas áreas? Es justamente la flora y la fauna, que es prácticamente todo la construcción o el contenido de un ecosistema. En un ecosistema nosotros podemos encontrar, tanto en flora y en fauna, nosotros podemos encontrar una gran biodiversidad, desde seres microorgánicos unicelulares hasta los multicelulares, obviamente de gran belleza y obviamente dentro de sus diferentes clasificaciones dentro de las ciencias naturales. Esos elementos, esos seres, son 100% protegidos por la legislación de cada uno de los países. Cabe mencionar que el paisaje protegido puede ser marino o también puede ser terrestre. Entre los ejemplos más significativos se hallan el paisaje protegido, por ejemplo, de las lagunetas, situado en las islas, por ejemplo, de Tenerife, en España, por trasladarnos hacia otros sectores, y el Parque Nacional de Santa Teresa. Este último se denomina Parque Nacional, aunque no se trate de la categoría a la que pertenece, la cual se define más adelante. La inconsistencia se debe a que fue bautizado años antes de que se implemente el sistema de clasificación que se usa en la actualidad. Por lo tanto, aquí podemos deducir que la determinación de parques nacionales, de reservas ecológicas, de reservas de protección y todas las determinaciones, obviamente se los toma de una clasificación o de una estructuración, de una codificación internacional. No solo responde a la legislación ecuatoriana, sino también a nivel internacional. En la legislación tanto ecuatoriana, en nuestra legislación, se ha creado un código, el Código Orgánico de la Naturaleza. El Código Orgánico de la Naturaleza justamente trata de todas estas condiciones, de todos en cuanto a sanciones, en cuanto a protecciones que se debe dar tanto a flora y fauna dentro de nuestro Ecuador. Pero responde hacia la Constitución Nacional, eso quiere decir que tiene que tener concordancia con la Constitución del Ecuador. Y la Constitución del Ecuador reconoce los derechos internacionales de la naturaleza, obviamente que son a nivel global, que tratan de proteger no solo en determinados países, sino a nivel global. Es totalitaria la ley de protección de la naturaleza, que abarca tanto a flora y fauna. Entonces es un tema también jurídico y obviamente que trata de mantener el bienestar de la población. La naturaleza es fundamental. Si nosotros no conservamos nuestra naturaleza, nuestra flora, nuestra fauna, prácticamente nosotros estamos contaminando, estamos dañando, estamos destruyendo todo el oxígeno, toda la naturaleza, y obviamente de un tiempo a un tiempo no muy distante, prácticamente nosotros nos estaremos viviendo prácticamente en un país, en un mundo totalmente desértico, donde habrá mucha escasez y especialmente del líquido vital. Si nosotros vemos, hemos visto en clases anteriores, en relación del agua dulce, el agua que nosotros podemos tomar, obviamente apenas representa el 20% del agua que existe, del total del agua que existe en nuestro planeta. ¿Dónde se encuentra y dónde se genera? Justamente en los nevados. De los nevados, de acuerdo a los ecosistemas y a los pisos climáticos, obviamente uno de los primeros filtros de producción de agua y de humedad son las almohadillas de páramo. Para las personas que han tenido la oportunidad de irse de visita a un pajonal, ustedes habrán visto unos pequeños montículos
verdes que se encuentran en el suelo, no pasarán de unos 5 centímetros. Pero si ustedes pisan ahí, si ustedes tocan ahí, prácticamente existe humedad, existe agua. Esas son las almohadillas de páramo. Ellas albergan humedad, albergan agua y ellas aportan, obviamente están cerca de lagunas, de acumulaciones de agua. Y esto obviamente genera, prácticamente aportan líquido hacia esas lagunas. De ahí nosotros estamos tomando, estamos consumiendo todo el agua dulce que nosotros nos servimos, que nosotros utilizamos para el aseo, que nosotros utilizamos para la cocción de los alimentos y una serie de actividades más que hacemos. Si dejara de existir ese poco de agua que existe, obviamente el ser humano estaría viviendo o estaría enfrentándose a una gran problemática a nivel mundial. Por ende, hay que proteger todo lo que son especialmente en las áreas verdes, lo que son árboles, lo que son pequeños arbustos, no contaminar, no destruir, no talar. Esa es parte de la concientización que nosotros debemos tener como seres humanos. En cuanto a la reserva ecológica y parque nacional, cuando se desea contribuir a la conservación de la fauna, la flora y la geología de un lugar, se puede crear un área protegida conocida como reserva ecológica o reserva natural. La reserva ecológica, por ejemplo, hablando de dentro de nuestra región latinoamericana, Buenos Aires, Argentina, la reserva natural de la Sierra de la Malcata en Portugal, como ejemplo. El Parque Nacional es otro tipo de área protegida que dispone de un estatuto jurídico extraordinario. Se trata de espacios en los cuales hay uno o más ecosistemas que no se ven amenazados de forma significativa por la acción del ser humano, siempre destructivo, ya que no los explota ni los ocupa al punto de poder alterarlos. Para que existan, por ejemplo, ponerles un ejemplo, para que existan las ciudades donde nosotros nos encontramos, los pueblitos donde nosotros habitamos, prácticamente el ser humano que hizo cambiar toda la realidad natural que hubo en aquellos sectores, tanto en flora y en fauna. Empezaron a destruir, empezaron a terraplenar, empezaron a cambiar las características de los suelos, justamente para empezar a desarrollar y a construir sus casas. Esto cambió. Esto obligó a migrar a especies, tanto especialmente a la especie, a diferentes especies de fauna. Y esto obviamente generó un problema en los cambios de temperatura, en los cambios de estaciones, en las alteraciones en cuanto a temperatura, en cuanto al ambiente. Y eso nosotros lo podemos ver en la actualidad. Por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y también nuestros padres, en su época de la juventud, ellos podían distinguir claramente cuándo era invierno y cuándo era verano, porque obviamente el invierno característico llovía, en el verano prácticamente era la parte seca. Pero hoy en día, por los cambios que se ha dado, por el incremento de las ciudades, el incremento de la población, la construcción de nuevas casas, la ampliación de las ciudades, esto ha cambiado también drásticamente, ha sido afectado drásticamente los ecosistemas. Y obviamente y esto ha afectado o ha incidido en los cambios climáticos que nosotros podemos percibir en la actualidad. En la actualidad ya no sabemos en qué etapa mismo estamos, si es que es invierno o si es que es verano, porque el clima es totalmente cambiante, el clima ha cambiado bastante. Entonces son las características puntuales, obviamente, en relación a la acción del ser humano. La explotación y la ocupación, obviamente, en los parques nacionales es relativamente nulo. Algunos de los ejemplos más importantes dentro de esta categoría son el Parque Nacional Cabo Polonio de Uruguay y el Parque Nacional Montaña de la Mesa de Sudáfrica y el Parque Nacional Lago Tai en China, dentro de los que existen a nivel global y obviamente que se parecen o que tienen las mismas estructuras jurídicas y también de flora y fauna como en nuestro país. Pues son otras de las características fundamentales. Esas son las características y las conceptualizaciones que nosotros hemos visto en cuanto a las reservas ecológicas, en cuanto a los parques nacionales, a las áreas protegidas y una serie de actividades que nosotros hemos visto en relación también a nuestro país. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de nuestra actividad. Les deseo suerte en la tarea que ustedes tienen para esta semana. Me imagino que igual en el transcurso de estas próximas semanas ya se les habilitará
el examen correspondientes a la unidad número 7, debido a que hoy es la última clase correspondiente a la número 7. La próxima semana iniciaremos ya con la unidad número 8. Así que, señores y señores, sigan presentando a tiempo en esta semana que viene y ya procederé a calificar la unidad 6 que me falta y la unidad número 7 y con eso estaremos al día con ustedes. Así que, señores y señores, un fuerte abrazo, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Igualmente, licenciado. Gracias, licenciado, de igual manera. Buen fin de semana. Gracias, licenciado, de igual manera.